¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a todos los llamados y escogidos, a la paciencia, a la misericordia, al amor y a las riquezas y bendiciones que en este último tiempo debemos de buscar con temor, con temblor, con hambre, con sed de justicia, con rogativa, sabiendo que estamos en los principios de parto para que seamos librados de la gran tribulación y con estas riquezas permanezcamos firmes a los que venimos a comer, a los que venimos con hambre y sed de justicia, a los que venimos con credulidad de que va a haber un juicio, a los que creemos que va a ser destruido el planeta Tierra y que viene la ira de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios, antes de abrir esta bendita boca santa, para que Dios me permita en esta hora ser un instrumento, ser un portador de su bendita palabra, para que dé un fruto de vida. Yo le he pedido a Dios por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados y ordenados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios, para que haya un fruto y podamos estar algún día en la promesa eterna, en la vida eterna. Son los deseos de Dios por medio de su siervo. Los deseos de nuestro Rey por medio de su siervo. Yo he orado y he pedido por todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 112. No sin antes decirle, bendito hermano y bendita hermana, como se lo vengo diciendo desde ayer, desde hace 2 días, que nosotros ya estamos terminando el libro del Evangelio de San Lucas, que nos queda nada más el capítulo 24 y algunos versículos del 23, y que siempre que Dios me permite finalizar alguna enseñanza o algún libro, me pongo a los pies como sirviente de Dios y de Cristo y de usted, para que si usted quiere escoger algún tema en especial donde tenga alguna duda o tenga usted hambre y sed de justicia para tener un conocimiento sobre algún tema o sobre algún libro del Antiguo Testamento o sobre alguna epístola o libro del Nuevo Testamento que no esté subido todavía, soy un siervo de Dios y estoy a sus pies. Así, si no hay quien pida, Dios ha puesto en mi corazón para que cuando terminemos con este libro del Evangelio de San Lucas, continuemos con el libro del Antiguo Testamento de Esther, que a final de cuentas, toda la bendita palabra es de edificación. Así, me pongo a los pies de Cristo para continuar con el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 41. Vuelvo a repetir, libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 41. Estamos viendo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y estamos profundizando todas las enseñanzas que hay a los que seguimos a Cristo. Y dice entonces que estábamos hablando ayer de 2 malhechores, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Por naturaleza, el de la izquierda era el bandido, el de la derecha era el genuino. Dice y le sigue hablando que estaba a la derecha
al que estaba a la izquierda. Le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le explico, profundizo. Bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús fue el primogénito que nació en carne y estando en condición humana, ni hizo pecado en el primer pacto de la circuncisión en el prepucio, porque Jesús fue circuncidado a los 8 días y estuvo bajo la ley, porque todo varón que se circuncidaba estaba obligado a guardar la ley porque era un pacto. Así que Jesús en el primer pacto en carne no pecó. Y en el segundo pacto, una vez que recibió en el Jordán el Espíritu Santo y empezó una obra de amor, tampoco pecó. ¿Y nosotros por qué vamos a padecer? ¿Por qué tenemos que padecer en la cruz? Le explico para poder entender. Mira, hermano. A mí me llevaron y me secuestraron de chico, de recién nacido, cuando tenía un mes, que no es así, son parábolas, son ejemplos. Me secuestraron y me llevaron a una familia de narcotraficantes. Y me enseñaron a delinquir, me enseñaron a la droga, me metían droga, todos ellos eran drogadictos, me enseñaron al alcohol, me enseñaron una vida depravada y millonario, rico. Pero cuando yo tenía 22 años, me rescataron mis padres y me encontraron. Ahora bien, mis padres, con otra cultura, buenos, entre comillas, son parábolas, y profesionistas. Entonces, imagínense el cambio radical de vida, donde yo estaba acostumbrado a una vida totalmente diferente y que ahora mis padres me quisieran ayudar y me quisieran dar una vida para regenerarme y para ser alguien en la vida. Pues obviamente cuesta trabajo, porque cuando uno está acostumbrado a caminar con zapatos y de repente me dicen quítate los zapatos porque este lugar que pisas es santo y estamos en el desierto y hace mucho calor, pues me voy a quemar, voy a padecer. Y le dice, Señor, no aguanto. Me dice, pues aguanta hasta que se te haga callo, porque aquí no puedes entrar con zapatos. Pero si estoy acostumbrado, pues sí. Entonces, recordemos que también este bendito camino que vamos a padecer porque vamos a recuperar lo que habíamos perdido, un camino, una vida para la cual fuimos creados y que por el pecado que entró y por la vida que llevábamos, lo tenemos que dejar todo, pues fue por el pecado. Pero Jesús, ¿qué? Jesús no hizo pecado, Jesús no pecó. ¿Y en qué padeció Cristo? En la carne, porque Él no se aferró al ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana y se humilló y se hizo sirviente y se humilló y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz, pero sin pecado. Ahora, yo por pecado, Dios me dijo arrepiéntete y tomé tu cruz. Y Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, yo antes no entendía por qué tenía que padecer. Era malhechor. Y también voy a padecer en la carne, porque tengo que morir a la carne. Y el morir a la carne, el tomar mi cruz, el crucificarme juntamente con Cristo, pues representa, bendito hermano y bendita hermana, ataques, que el mundo me va a aborrecer, dejar muchas veces familia, etc. Ahora, pero yo por el pecado, sí, pero Cristo Jesús por amor. Por eso, meditemos. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas
en tu reino. Ahora, el de la derecha que reprendió al otro, estando Cristo Jesús en la cruz, ya crucificado, con espinas, herido, le dijo, acuérdate de mí, y aquí fíjese bien lo que vamos a aprender, ¿sí? Cuando vengas en tu reino. Ahora, aquí está la fe, aquí están los que van a ser salvos, aquí están los que realmente creen, y le voy a explicar y voy a profundizar esto. Romanos capítulo 10, versículos 10, 9 y 10 dicen así, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús murió y resucitó, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón para justicia. Ahora, ¿qué representa esto que le acabo de decir? Muy bien. Si cuando yo era católico, cuando era un ser de carne, cuando era pecador, yo nunca creí que había otra vida después de esta eterna, y me dediqué pensando que esta era la única vida, a darme prisa para disfrutar a lo máximo lo que pudiese disfrutar. Vacaciones, buenos restaurantes. Yo dije, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y así, tomaba y le daba gusto, y trabajaba y amontonaba, porque era corto de vista, porque vivía una vida sin propósito, porque vivía una vida puesta únicamente en este planeta Tierra. Pero cuando vino Cristo Jesús y el Evangelio y me dijeron que yo había sido puesto aquí en el planeta Tierra, en este cuerpo humano, para una prueba, que yo era un ser inmortal, que era eterno, y que si yo me arrepentía y me entregaba, iba a tener una vida eterna, que iba a ir allá arriba y que había una perdición eterna. Entonces yo creí que Cristo Jesús murió y resucitó, porque al creer que Cristo Jesús murió y resucitó, es creer que va a haber un juicio, es que hay una vida eterna, es que va a haber un juicio final. Ahora, muchos confiesan que Jesús murió y resucitó de labios, pero con sus corazones no lo confiesan, porque aquel que predica la resurrección, predica, o aquel que cree más bien en la resurrección, sale del mundo y espera con temor y temblor la venida de nuestro Señor Jesucristo a los que se arrepintieron, a los que se entregaron, a los que tomaron su cruz y no murmuraron, a los que entendieron la bendición. Mas no, a los que entraron, tomaron su cruz, pero fueron malhechores y se quejaron, pidiendo otro tipo de salvación, que no es el de la carne, porque la salvación de los malhechores es dinero, casas, no, yo no concibo la cruz, yo no concibo el padecer. Bueno, entonces vamos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque en esa hora tenían que morir. Ahora, muchos dicen, oiga hermano, o sea, ¿ya hay gente allá en el paraíso? ¿Ya hay gente en la vida eterna? ¿Ya hay gente en el lago de fuego? No, hermano. Mire, yo le voy a resumir, pero si usted quiere una enseñanza profunda con muchos versículos bíblicos, se la hago. Pero no. La bendita palabra nos habla de un juicio y de un día donde Dios va a juzgar desde Adán y Eva, así lo dice la palabra, hasta el último que haya quedado cuando Cristo Jesús venga. Y el juicio empieza por su casa, o sea, por el pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Empieza por su casa. No con los católicos, con los árabes, no. Ellos 1000 años después van a ser levantados para ser echados al lago de fuego. Pero el juicio empieza por su casa. Y hay un día, bíblicamente en Apocalipsis y en otras muchas citas bíblicas, donde va a haber un día donde todos los muertos que murieron en Cristo, todos los que murieron en el mar, todos los que están dormidos, todos los que están muertos, todos los que están, serán levantados para ir a un juicio. Ahora, ¿por qué dice hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué dice acuérdate de mí cuando vengas en tu venida? Le dijo esto, acuérdate cuando
vengas en tu venida. De mí cuando vengas en tu reino, cuando regreses. Ahora, fíjese bien, hoy mismo estarás en el paraíso. Paraíso se describe también como el Edén. El Edén, el huerto que aparece en Génesis, se traduce como paraíso. Ahora, ¿qué es un paraíso el día de hoy? Un paraíso es que todo aquel que se bautizó, todo aquel que confiesa, todo aquel que Cristo Jesús va a venir y toma su cruz, recibe una herencia llamada paraíso o el campo para hacer frutos dignos de arrepentimiento y para volver a tener la imagen para la cual Dios me creó y poder trabajar en su obra. Y es un paraíso, porque esta obra, esta herencia que Cristo Jesús nos trajo, solamente es para los que creen. Entonces, no estaba hablando aquí de la vida eterna. Hoy mismo, y de igual manera, hermano, los malhechores no tienen el campo, los malhechores no tienen el gozo, los malhechores tienen prosperidad, como Rico y el Lázaro. Uno con llagas, pero tenía el paraíso. El otro con banquetes, pero era un malhechor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque ese mismo día, que era un viernes, ese mismo día murieron los tres, como lo vamos a ver. Y de igual manera, todos los que alcanzamos un discipulado, todos los que llegamos al Gólgota, todos los que llegamos a ser crucificados, no todos son buenos. Hay algunos que llegaron al Gólgota, como ya se lo había dicho yo anteriormente, y prefirieron el engaño y lo temporal antes de padecer con Cristo Jesús. Y está hablando de estos. Ahora, así si yo llegué y terminé mi discipulado, y no negué y no renegué, y acepté el segundo bautizo y el pacto, entonces Dios me da un don, y ese es el paraíso, un ministerio, el trabajar, porque este paraíso me lleva al eterno también. Ahora dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora bien, la hora sexta, recordemos el calendario verdadero de los judíos y que dejó Dios. 4 vigilias, o sea, 4 horarios del día y 4 horarios en la noche. De 6 de la mañana a 9 de la mañana era la primera vigilia. Ahora, de 9 de la mañana a las 12 del mediodía era la segunda vigilia, que era la hora sexta. Porque la primera vigilia eran 3 horas, de 6 a 9. Ahora, de 9 a 12 ya eran 6 horas. Desde las 6 de la mañana a las 6 a las 12 eran 6 horas. Y la hora sexta era de 9 de la mañana a 12. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado desde temprano. En la hora sexta, de las 12 a las 3 de la tarde era la hora sexta. La hora sexta, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. ¿Sí? Era la hora sexta. Porque la hora sexta es a las 12, exactamente a las 12, porque si hablamos de las 9 de la mañana, la hora sexta es a las 12. Y a esa hora Jesús ya estaba crucificado. Ahora bien, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora novena es a las 3 de la tarde, de 12 a 3 de la tarde. Todo ese tiempo Jesús estuvo crucificado, desangrándose, todo ese tiempo. Ahora, a la hora novena, ¿por qué hubo tinieblas? ¿Qué representan las tinieblas? Le voy a decir qué representa eso. Bíblicamente, hermano y hermana, las tinieblas representan al diablo, a Satanás, el reino de la oscuridad. Siempre, siempre. Ahora, usted sabe que cuando Cristo Jesús fue colgado en la cruz, hacían fiesta los hijos del diablo, porque decían, ya está vencido aquel que nos hostigaba, ya está vencido aquel que decía que hacíamos mercadería en el templo, ya está crucificado el dueño de la vid, ya lo matamos, y declaraban victoria, y Satanás de cierta manera pensó que también había vencido al Hijo de Dios.
y prevalecían las tinieblas, es que en ese momento aparentemente Satanás ganaba. Aparentemente. Hubo tinieblas. Había fiesta con los hijos del diablo, como ya lo vimos. Ahora, es muy importante también decirle esto como enseñanza, bendito hermano, y como herejía. No voy a señalar a los católicos, pero sí las herejías que meten desde allá arriba. El Papa y los de arriba. ¿Por qué? Usted sabe que Cristo Jesús fue crucificado y murió el viernes. El día viernes, y vamos a ver la hora. Y que al tercer día fue resucitado, o sea, el lunes. Ahora, bien, los católicos, cuando hacen lo de la Semana Santa, el día que fue crucificado Cristo Jesús, que es el día mayor para ellos, que toman ceniza y etcétera. Ellos, al día siguiente, que es el sábado, le llaman sábado de gloria. El sábado Jesús todavía estaba muerto. Todavía las Marías lloraban. Todavía había confusión con sus seguidores. Ellos le llaman sábado de gloria y anteriormente permitían derramar agua con manguera, con globos, en muchas partes del mundo. Era algo que habían metido, ¿sí? Para jugar. Pues a mí me tocó de niño, yo lo hice. El sábado de gloria lo esperábamos y eran risas y era corretear y mojar. ¿Sabe que el agua representa a Dios? Y sabe que Satanás y ellos hacían fiesta cuando Jesús estaba crucificado y estaba muriendo. Hubo fiestas con los de las tinieblas. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hay fiesta con los impíos, con los hijos del diablo, cuando apartan a Cristo, porque ya vimos que alejarlo es matarlo, cuando lo alejan de las congregaciones. Hay fiesta con ellos. Bueno, todos los simbolismos me gusta profundizarlos. Entonces dice, y hubo tinieblas hasta la novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Ahora, a las 3 de la tarde, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, el sol se oscureció, tinieblas. El sol tiene dos representaciones según el versículo bíblico. Así como el león tiene dos representaciones. A veces representa a Cristo como el león de Judá, de la tribu de Judá, y a veces representa a Satanás. Aquí, en este caso, el sol representa la luz, representa a Cristo, porque luz es el día, y en la cruz, cuando estaba muerto, la luz que vino al mundo, y en ese momento que aparentemente Satanás había ganado, igual las tinieblas, hubo oscuridad. Como de igual manera, usted sabe proféticamente ¿cómo se llaman? Los eclipses que ha habido de luna y de sol. ¿Qué profetizan? Hay muchos que no saben qué profetizan, sobre todo en estos últimos tiempos. Porque está escrito, la oscuridad del sol representa, y los eclipses que han pasado representan siempre que Dios manda decir que en la iglesia hay oscuridad. Que Satanás, entre paréntesis, está venciendo, no a Cristo, no, está venciendo a los incrédulos. Está venciendo y engañando a los que no creyeron en Cristo Jesús. Ahora, se oscureció el sol a las 3 de la tarde. Y exactamente a las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo, ¿cuál velo? Bueno, desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, cuando a Moisés, una vez que Dios libertó al pueblo de la esclavitud y lo sacó al desierto, se le mandó a hacer un modelo conforme al cielo, llamado el tabernáculo o el templo de Dios, el tabernáculo movible que estuvo en aquel entonces. Y de igual manera a Salomón. Ahora, en ese templo, ya fuera en el tabernáculo movible o en el templo, había un lugar llamado Santo y un lugar llamado Santísimo. Eran dos cuartos juntos, dos
2 habitaciones, 2 cubículos cuadrados. Y el uno del otro los separaba una cortina que medía creo que 11 o 12 metros alta, de un material irrompible, porque vienen los materiales, un material irrompible que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo, o en el lugar santísimo, en el templo o en el tabernáculo, estaba el arca del testimonio o el arca de la alianza. De estas dos maneras se le conoce, que era la urna que en su momento mandó hacer Dios a Moisés y al primer pueblo, bañada en oro, con 2 querubines, que era el propiciatorio de la propiciación. Perdón. Y en esa urna se guardaba el maná, se guardaban las tablas de los mandamientos, se guardaba el báculo que había utilizado Moisés para abrir el Mar Rojo, y que estaba la mesa o el altar, donde en ese velo los sacerdotes ni el pueblo podía tener una comunión con Dios personal, más que el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, y no sin sangre, sino que entraba con sangre para abogar e interceder por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y era el único que tenía el mandamiento de Dios de poder entrar a derramar la sangre y salirse, nada más. Ahora, ¿qué representa que la rasgada del velo? Se acuerda que Cristo Jesús, antes de venir a padecer, cuando subió en un burrito a Jerusalén y estaban haciendo mercadería en la casa de su padre, ¿se acuerda cómo volteó la mesa de los cambitas? ¿Se acuerda cómo salieron estos sumos sacerdotes y le dijeron que con qué autoridad hacía eso? ¿Se acuerda que él dijo que en 3 días iba a destruir ese templo y en 3 días iba a levantar uno? Bueno, pues por ahí empezamos. Ahora, el velo. El velo es que en el primer pacto terrenal, con figuras terrenales como el templo, como la mesa de propiciación, como el altar, que era físico y eran ejemplos terrenales, y en el primer pacto, como el primer pacto fue de carne, porque los sacrificios de los machos cabríos y esa sangre no pudieron quitar el pecado del ser humano, ni pudieron traer a Dios a habitar dentro de nosotros. Entonces, el primer pacto fue terrenal, y en el primer pacto no hubo una revelación de la ley de Dios, no hubo un entendimiento de esta bendita escritura. No entendían, porque como le vuelvo a repetir, para poder entender nosotros, voy a moverte en toda esa, para poder entender nosotros, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita palabra, esta bendita lengua no es aquí, no es terrenal, es celestial. Y para poder entender, necesito tener la presencia de Dios. Así que un velo, yo se lo he dicho muchas veces, ¿qué representa un velo? Un velo representa esto. Esto representa un velo. Y el velo en el Antiguo Testamento era que Dios no les mostraba la verdad, porque no había venido la sangre de Cristo Jesús, que fue la que nos trajo el Padre. Y el velo es que Dios ocultaba la verdad que nos lleva a la vida eterna. Porque yo siempre le he puesto esta prueba y se la vuelvo a poner. A ver, hermano y hermana, si usted adivina o me dice qué tengo detrás de este trapo, que es un velo, que está cubriendo algo, usted es algo. Porque cuando llegue a la vida eterna, Dios le va a preguntar, a ver, ¿qué vistes? ¿Qué te mostré?
Y si usted dice lo que hay, es salvo. Ahora, le doy 100 o 1000 oportunidades. Muchos van a adivinar, muchos no van a decir. Ahora, la salvación es que Dios nos muestre. Y Dios va a mostrar únicamente a los que tomaron la cruz, a los que siguieron a Cristo. Porque Cristo Jesús vino a quitar la ley, vino a quitar la ceguera, vino a quitar la carne y nos vino a revelar el camino de la vida eterna a los que le aman. Ahora, usted tomó la cruz, usted está a la derecha, le revelo lo que hay. Y le apuesto que usted no adivinó lo que había. Y así muchos que son de la carne, que Dios no los ama, no les revela, porque el que quita el velo es Cristo Jesús, es el Rey. Y Cristo Jesús quita el velo para tener una comunión íntima con el Padre, ya no de lejos. Ahora, el Espíritu Santo fue derramado y hoy todos, los que creemos, no nada más los sumos sacerdotes, hoy todos podemos tener a Dios. Y el velo también representa lo que yo le he dicho. Alguna ocasión, en el libro de Daniel, Daniel escribía unas profecías que profetizaban la salvación y a Cristo. Y Daniel quiso indagar más, quiso escudriñar más para saber qué tiempos y para quién era esta bendición. Y se le dijo, Daniel, cierra y sella el libro, porque no es para ustedes esto. Cierra y sella. Ahí está el velo. Cierra y sella. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que en Apocalipsis, cuando Juan es arrebatado al tercer cielo y empieza a dar testimonio de lo que ve, recuerde que había tristeza porque no se encontraba a nadie digno, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en los cielos, que pudiese abrir el rollo que estaba a la diestra del que estaba sentado en el trono de Jasper, representando a Dios. Y que ese rollo tenía 7 sellos por detrás y por delante. Y que nadie era digno de tomar el rollo y de quitarle los sellos. Y Juan lloraba. Y Juan lloraba. Los sellos representan el velo. Los sellos representan al que Dios no le da revelación. Y uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, porque el Cordero ha vencido. Estamos hablando de la cruz. Estamos hablando del velo para que vean cómo toda la Biblia concuerda. Porque el Cordero inmolado ha vencido. Y en ese momento, Juan vio en esa visión al Cordero, a Cristo, cómo va y toma el rollo del que está sentado, que es Dios, y cómo le quita los sellos y abre el libro. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Cristo, Dios le ha dado a su Hijo todo el poder para dar revelación a quien quiera, porque Cristo Jesús es el que quita el velo, el que da el entendimiento, el que da sabiduría. Y el que tiene sabiduría no se jacte, no se enaltezca de conocer la Biblia. Humíllese, porque la sabiduría es de Dios. Y si nos las ha prestado, es para no enaltecernos, es para dar por gracia, para enseñar y para llevar de comer. Pero hay un precio. ¿Y a quién le pone el velo? A los malhechores que están a la izquierda, a los que tomaron la cruz, pero que quieren salvar sus vidas, que quieren no tomar la cruz. Bueno, está bien. Seguimos, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, se rasgó el velo por la mitad, ya acabando Dios con el primer, como dice también en Hebreos, ¿verdad? Que al decir Antiguo Testamento ha dado por exhumado, ha dado por terminado el primer pacto, que era con figuras terrenales, y ha dado entrada al segundo. Se acabó lo primero. Ahora viene Dios con nosotros. Se rasgó y ya le dije que este material era un material irrompible. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo a las 3 de la tarde, recuerde, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. San Lucas lo dice de diferente manera que el Evangelio de San Mateo. En San Mateo, Cristo Jesús dijo, lava, lava, sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Cristo Jesús habló una lengua hebrea, antigua, lava, lava, sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento, dice la palabra que expiró. Y le voy a decir esa enseñanza, bendito hermano y bendita hermana tan grande, ¿sí? Primeramente, uno se pregunta, ¿Dios nos desampara? ¿Dios nos abandona? Sí y no. A mí me puede abandonar cuando yo voluntariamente, después de recibir el pacto y un mandamiento que Dios me puso en el corazón y lo entendí y hago lo contrario, entonces Dios me abandona. Pero si yo soy justo y practico sus mandamientos, nunca me va a abandonar. Cristo Jesús, en ese momento, estaba cargando con el pecado del mundo. Y Dios no puede habitar dentro de una casa habitación, que es nuestro cuerpo, con pecado. Cristo Jesús sabía lo que iba a padecer. Pero cuando Cristo Jesús dijo, Padre, Padre, lava, lava, sabactani, ¿me has abandonado? No es porque el Padre lo haya hecho, sino es con un conocimiento para adorar a Cristo. Porque Él vino a recibir un pago en su carne que nosotros merecíamos, porque nosotros merecíamos ir a donde Cristo Jesús fue. Al Sheol, al Hades. Allí es donde nosotros tenemos que ir por el pecado. Y Jesús fue el pagador y bajó al castigo donde nosotros teníamos que estar. Y el Padre lo resucitó. Pero Jesús pagó. Ahora, la palabra expirar. Expiró el Espíritu. La palabra nos dice que nosotros somos de barro. Somos del polvo y que mi cuerpo es una casa habitación. Sin vida. Y el soplo de Dios que da en la nariz, como Adán y Eva, es darnos el espíritu, no santo, el espíritu mío. Usted tiene un espíritu. Dios es espíritu. Y está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Nosotros tenemos un espíritu que es un espíritu personal y que Dios conoce personalmente a cada uno. No en la casa de barro, sino el verdadero es el que está dentro. El inmortal es el que está dentro, no la casa de barro. Ahora, todos los seres humanos, todos, sin excepción alguno, tienen el espíritu, pero la mayoría lo tienen dormido. Porque el espíritu, cuando entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte, murió mi espíritu o durmió mi espíritu. Y Cristo Jesús, por medio del Evangelio, a los que creen, resucita, porque la primera resurrección es que Dios resucitó mi espíritu para dejar de ser un ser de carne y empezar una vida espiritual. Ahora bien, la palabra expirar. Hebreos dice, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando se me para el corazón, ¿qué dijimos que era la palabra muerte? Lejanía o separación. Eso significa muerte. Cuando se me para el corazón a mí, entonces se va a separar mi espíritu de mi cuerpo y ese aliento de vida que yo tengo de respirar. Cuando yo exhalo, cuando se sale el espíritu, es el último aliento cuando uno hace esto. Y ya no vuelve a exhalar uno. Es cuando entrega uno el espíritu a Dios. Y Dios tiene la potestad para llevarnos al lago de fuego o a la vida eterna. Entonces dice, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús sabía que todavía, aparte de padecer en la cruz, tenía que ir a padecer todavía 3 días. Y le digo, ¿padecer? ¿Usted quiere saber bien el padecimiento que Cristo Jesús, en dónde sufrió más? ¿Si en la cruz o en el Seol? Le invito a leer Salmos 22. Y ahí usted va a ver cómo clamaba Cristo en ese lugar, donde nosotros teníamos que haber ido. Encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Ya dije lo que es expirar, entregó el espíritu. Claro que la palabra dice que bajó al Seol, al Hades, que estuvo 3 días ahí, muerto, porque la palabra muerto es alejado de Dios, alejado de su presencia. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido. Había un centurión. Un centurión era el que estaba a cargo de una legión de soldados romanos. Pero habían centuriones que creyeron en Cristo, como el que fue a verlo cuando tenía un empleado o un sirviente suyo que amaba mucho el centurión enfermo. También recuerde que cuando Pedro, en el libro de los Hechos, fue enviado a casa de Cornelio, Cornelio también era un centurión. Entonces, hubo muchos romanos, hubo muchos soldados que creían en Cristo. Ahora, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando vio las tinieblas, cuando vio el sol que se oscureció, y de igual manera, aquí no lo dice, pero en San Mateo dice que hubo un terremoto que abrió muchos sepulcros y que muchos muertos resucitaron y anduvieron por el pueblo. Amén, gloria a Dios. Que todo tiene simbolismo. Y se lo digo porque va de la mano de la resurrección. Cristo Jesús es la resurrección. Cristo Jesús estaba anunciando que cuando venga, los que estén en los sepulcros, los que hayan creído en Él, los levantará de las tumbas, porque esos que levantó de las tumbas eran gente que creyó en Cristo. Gente que en el primer pacto fue obediente a Dios. Y cuando vio todas estas señales, que las tinieblas, que se oscureció, el terremoto, pues el centurión cuando vio todas estas cosas sobrenaturales, entonces dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo y dio gloria a Dios. No pecó, era justo, verdaderamente. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, muchos creemos hoy, por medio del Evangelio, por medio de la muerte de Cristo Jesús, creemos. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Ahora, fíjense bien, toda la multitud que no creyó, todos los que dijeron suelten a Barrabás, de los que estaban presentes, fíjense lo que dice, en ese espectáculo. ¿Sabe, bendito hermano y bendita hermana, que en esos tiempos de Cristo y después de Cristo, los adversarios perseguían a los cristianos? ¿Sabe para qué los apresaban? Para hacer espectáculo de ellos y echarlos a los leones o prenderlos como antorchas. Y era espectáculo de cómo los mataban. Y muchos aplaudían, pero estos, al ver las tinieblas, al ver que el sol se oscureció, al ver el terremoto, entonces creyeron en ese momento por todos los fenómenos sobrenaturales que pasaron en ese momento, y los presentes que vieron y vieron lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. O sea, y la palabra golpeándose es de arrepentimiento. Entonces, el padecimiento de Cristo Jesús, que nos vino a dar arrepentimiento y salvación. Estos
que al último momento se arrepintieron, pudieron haber tenido salvación después de haber gritado, suelten a Barrabás, y toda esta multitud, ¿fue perdonada después? Sí, sí. ¿Por qué? Pedro, a pesar de que este pueblo lo entregó, a Pedro Cristo Jesús le encomendó el ir a llevar el evangelio a su pueblo, a Pablo, a los gentiles. Y cuando Pedro les dijo a estos, ustedes crucificaron al autor y consumidor, ustedes mataron, se arrepintieron y fueron salvos, hermano. Gracias al amor de Cristo. Gracias a la cruz. Gracias a todo esto. Pero todos sus conocidos, dice en el 49, y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando las cosas. Las mujeres, las Marías, su madre, Juana, todas esas mujeres y todos, dice aquí, sus conocidos. Ahora, ¿quiénes eran sus conocidos? Cristo Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas. Todo el que entra por la puerta del redil es mi oveja. Está hablando de todos los que le siguieron. Están hablando de todos los que dejaron el mundo y le siguieron. Porque no nada más fueron los 12 discípulos. No, fueron todos. Ahora, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban tristes y estaban de lejos mirando todo esto que aconteció. ¿Por qué les permitió Dios? Porque ellos fueron los primeros que tuvieron el privilegio de dar testimonio de lo que vieron, para que nosotros, por fe, creyésemos. Dice, había en el versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Ahora, había un sacerdote llamado Arimatea, de la ciudad de Judea, de Jerusalén, el cual era miembro del concilio. El concilio, recuerde que era los sabios. El concilio era un consejo de ancianos. Ahora, no todos los sumos sacerdotes, no todos los del concilio eran pecadores. Habían unos que eran justos como Pablo, que Pablo era justo en la ley y guardaba la ley. También de igual manera Nicodemo, el que fue a buscarlo de noche, que creyó en Cristo Jesús, de igual manera se guardaba. La mayoría eran pecadores, pero habían unos, como hoy también, en la iglesia de Cristo Jesús, los representantes, muchos son pecadores y pocos son justos. Ahora, este varón dice que era un varón bueno y justo, de acuerdo a la ley, a la ley mosaica. Dice, este que también esperaba el reino de Dios, ahora, creyó. Porque todo el pueblo de Dios, hermano, todos los sumos sacerdotes y los sacerdotes tenían una esperanza antes de que Cristo Jesús viniera. Estaban esperando al Salvador, estaban esperando al Rey pero muchos no pudieron ver al Salvador porque Dios les puso un velo por pecadores, pero habían unos que no. Ahora, Arimateo estaba esperando el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Aquí está lo que le digo. Que era un sacerdote nunca consintió con lo que ellos decían. Él sí creyó en Cristo Jesús y nunca consintió en lo que ellos hicieron. Ahora, varón, ¿qué fue lo que hizo? Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, recuerde que los sacerdotes tenían cierta potestad sobre los gobernadores. Ya le había dicho yo por qué. Ahora, fue con Pilato y le dijo, dame, ahora, sabemos que estaban en un imperio, hermano.
Recuerde que el imperio es que este pueblo no se regía por sí mismo. Toda orden y toda cosa que hicieran tenían que ir a pedir permiso, aún para pedir un cuerpo de un judío. Y pidió el cuerpo de Jesús. Y claro que Pilato se lo dio. Y quitándolo de la cruz, obviamente, quitándolo, desclavándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Ahora, todo tiene revelación. Quitándolo, lo envolvió en una sábana. Mira, hermano y hermana, en el Antiguo Testamento tenían ciertas costumbres para enterrar y embalsamaban y envolvían los cuerpos en sábanas o los vendaban, como Lázaro. Ahora, voy a hacer hincapié en este versículo 53 de la sábana, porque también hay mucha herejía de los que se disfrazan o de los que se jactan conocer la Biblia. No voy a hablar de pastores, sino del catolicismo, que hablan de la sábana santa con el rostro de Jesús y que está en un museo. Eso es una gran mentira. Y le voy a decir por qué. La Biblia lo enseña, ¿eh? Primero, la Biblia jamás nos deja el rostro de Jesús. Ya le dije la vez pasada por qué. ¿Por qué Dios no dejó especificaciones de cómo era Pablo, de cómo era Jesús? ¿Por qué? Para que no cayéramos en la idolatría y en hacer una imagen. Porque Jesús vive. Jesús no está muerto. Y es esto, ¿no? Imagínense, este es mi hijo de chiquito, ¿verdad? Y yo tengo a mi hijo que está vivo. Imagínense que yo esté diciendo, hijo, cuánto te amo, te quiero mucho. Y mi hijo está vivo aquí. Hijo. Y mi hijo, papá, aquí estoy. Entonces, Dios es sabio. Bendito hermano y bendito hermano. Espero que entienda. Y número dos. La bendita Biblia también nos enseña, con otros versículos bíblicos, en la muerte y resurrección, San Mateo y otros, que Cristo Jesús se le puso un sudario. ¿Sabe lo que es un sudario? Se le vendó como momia, los vendaban como momias, desde acá hasta abajo. Entonces, la sábana únicamente se utilizó para trasladar el cuerpo a donde le iban a preparar y a embalsamar y a poner el sudario y a ponerlo. Nada más para eso, para envolver el cuerpo, únicamente. Porque muchos dicen que esa sábana estuvo 3 días con Cristo. No es cierto. Bueno, entonces, pidió el cuerpo y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Ahora, abierto en una peña, ¿qué era esto? Mire, había también, hermano y hermana, la costumbre de que en una pared de roca, ¿sí? Ahora sí que no la podían dinamitar porque no había dinamita, pero puras herramientas hechas a mano, cinceles y lo que tenían, abrían un cajón, ¿sí? En la roca, abrían un cajón hecho a mano y luego una roca grande la ponían para cubrir. Entonces, era nuevo, lo habían hecho, porque y lo puso en un sepulcro abierto que habían hecho apenas en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. De igual manera, el burrito que Cristo Jesús desató, nadie lo había montado. Aquí de igual manera, Cristo Jesús había muerto por el pecado, pero es limpio. Cristo Jesús no puede tener contaminación con nada, porque el ser humano pecó. Cristo Jesús ya había muerto, entonces todo lo que era nuevo, la peña nueva, es que no había tenido contacto con nada. Cristo Jesús era el primero que lo iban a poner ahí. Era el día de la preparación, ya acuérdense que estaban en la Pascua, ya era el día de matar el Cordero Pascual, ya ese era el día, el Viernes Santo para ellos. Dice, y estaba para comenzar el día de reposo.
Ya habíamos hablado de eso, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? De ese mandamiento de la Pascua, de ese mandamiento de cuando Jesús lo sacó. Y fíjese bien, era viernes y el séptimo día era el Shabbat. Ahora, el Shabbat era día de reposo y ahí iban estaban preparando todo para esa fiesta y para ese día. Dice en el 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también a este hombre que envolvió, siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué enseñanza hay ahí, hermano? Mire, los primeros o la primera iglesia que Dios escogió, a los que siguieron a Cristo Jesús, a los que no regresaron nunca para atrás, se les dio el privilegio de ver cómo ponían a Cristo Jesús muerto dentro, cómo rodaban la piedra, y también tuvieron el privilegio de ver algunas mujeres cómo resucitó Cristo para que después fueran a dar testimonio y decir, nosotros se nos dio la oportunidad, se nos dio el privilegio y venimos a testificar, porque la palabra testificar es cuando uno es testigo de algo, es cuando uno presenció algo. De igual manera, hermano, hoy hay falsos testimonios, porque los falsos representantes que dicen haber visto no han visto nada y son ciegos, pero los verdaderos que tenemos una vida nueva, que hemos visto las bendiciones y la riqueza de Dios en la cruz y en este camino, podemos dar testimonio. Entonces, a ellas, a quienes, a las que siguieron a Cristo, nada más se les dio el privilegio, ¿verdad?, de ver cómo fue puesto el cuerpo en el sepulcro y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Ahora, vueltas, estas mujeres prepararon los elementos para poder, como yo le dije a Cristo Jesús, poderlo embalsamar, porque lo embalsamaban así. Y así era la costumbre, ¿sí? Los ungüentos y descansaron el día de reposo, antes de que cerraran, obviamente, la cueva. Y descansaron porque ellos seguían bajo la ley, guardaban el día de reposo. Cristo Jesús vino a quitar el día de reposo, pero fue cuando vino, porque con todas estas mujeres que siguieron a Cristo Jesús, todos estos que siguieron a Cristo Jesús, fueron los que en el libro de los Hechos estaban en un aposento alto y recibieron al Espíritu Santo en el día de Pentecostés y jamás volvieron a hacer el día de reposo ni a practicar las fiestas de las Pascua, que eran como una sombra de lo que iba a venir, y empezaron a practicar lo verdadero. Bueno, pero ahí todavía no. Entonces, descansaron porque el día de reposo no se podía hacer ninguna obra conforme al mandamiento, dice aquí. Vamos a empezar el capítulo 24, bendito hermano y bendita hermana. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, pensando que el sepulcro estaba abierto para ofrecérselos a Cristo Jesús. Vinieron, era el ritual que se hacía. Ahora, ¿quiénes vinieron de mañana? Acuérdense que estas mismas mujeres que se les permitió de lejos ver cómo Jesús era metido a la cueva, también estas mujeres, el primer día de la semana, que es el lunes, recuerden que el viernes fue crucificado Cristo. Entonces, ¿qué duró? Viernes, ya, sábado y domingo. 3 días muerto. Entonces, también se les permitió a estas mujeres ir, porque vamos a ver la resurrección. Ir. Ya le dije para qué. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, yo puedo ser hoy testigo, déjeme anotar aquí, testigo de la resurrección de Cristo Jesús. Yo puedo ser testigo el día de hoy, como estas mujeres que se les permitió ver. Usted probablemente me diga no,
Pero si Dios quiere, mañana vamos a continuar con esta enseñanza y la voy a profundizar para que veamos las riquezas que Dios nos ha concedido también a nosotros. Porque ya se me fue la hora. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo me despido con el abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite y gracias.